Temporada 2, capítulo 2, hoy día con un invitado, digamos, ¿cómo podríamos definir a Mauro? ¿Cómo te definirías tú, Mauro? Especial. ¿En qué sentido? Varias cosas. Un hombre dedicado al fitness, emprendedor, colega mío, profe de educación física, oriundo de Antofagasta. Vamos a hablar, Mauro, hoy día un poquito de todo, obviamente el tema tuyo como empresario ya. Llegaste a Perú, estás ahí en Chile. Pero me interesa también profundizar en ciertos temas que están relacionados a la playa, al mar, al movimiento más que nada. Así que bienvenido, Mauro. Muchas gracias por la invitación. No, Y gracias por tu tiempo, si estás ahí un hombre sí, ocupado. no, sí. Pero hoy día es viernes, así que hay tiempo. Eh, Primero que todo, decir que más que empresario yo me considero un emprendedor. Aún me considero un emprendedor y orgullosamente emprendedor. Y creo que igual hay una diferencia. Y claro, estoy feliz de estar acá. Hablemos de lo que queramos hablar. Podemos hablar de los negocios, del deporte, del desarrollo humano, que es algo que me interesa mucho, el crecimiento personal. Y ¿quieres que te cuente un poco desde de mis orígenes? Eso, mira, vamos a hablar de todo. La idea acá es relajarnos, pasarlo bien. Quería partir, Mauro. Tú naciste en Antofa, En Antofa, Antofagasta. orgullosamente nortino, sí, la perla del norte. ¿Cómo fue tu cambio a Santiago? ¿Hace cuánto estás viviendo en Santiago? Llegué el 2019, unos 6 años ya aquí en ¿Y Santiago. llegaste a la pandemia? Un año justo antes, sí. Ah, ya. Sí, un año trabajando y después me pilló la pandemia, afortunadamente. ¿Y esta decisión de venirte a Santiago fue por tema laboral, tema personal? Varias cosas, varios factores. Yo estudié educación física, como tú mencionaste. Colega, así es. Sí, orgullosamente, profesor. Y me desarrollé como entrenador. Ese fue mi primera introducción al mundo laboral. Entrenador, trabajé en un gimnasio, hice entrenamientos personalizados. Bueno, desde ya estudiante trabajaba haciendo entrenamientos personalizados a gente, niños. Y siempre estaba estas ganas de crecer, esta ambición por desarrollarme, querer conocer otras cosas, otra gente. Y no, no quiero que se malinterprete, pero sentí que allá ya quería salir un poco del círculo de lo que conocía y se me ocurrió que quería irme a Estados Unidos. Tenía un amigo que vivía en Estados Unidos, entonces fui para allá a conocerlo, o sea, a conocer dónde estaba viviendo Ya. y dije, quiero venirme a trabajar como entrenador a Estados Unidos. Y me metí en un gimnasio, un Powerhouse, en Fort Lauderdale, Buena. y empecé a averiguar cómo voy a hacer para poder ser entrenador. Ahí me comuniqué con los profes y me dijeron que tenía que tener un certificado de la NSCA, que es Claro, como que te certifica como entrenador a nivel internacional. exactamente. Y paralelamente estaba viendo cómo quedarme ahí de manera a lo mejor media movida, si es que había otra forma, de repente con la ayuda de mi amigo, pero me asesoré por ahí con algunos abogados y era muy complejo, era mucho el riesgo, te podía, si te pillaban o algo, te ibas a quedar sin entrar 10 años, creo que era. Entonces dije, ya está la alternativa de sacar la NSCA, creo que es el mejor camino legal, o venirme a hacer un curso o algo. Entonces me volví a Chile, a Antofagasta, con esa misión en mente. En ese entonces yo trabajaba en la universidad haciendo clases, la Universidad Santo Tomás. Una muy linda experiencia, un saludo para todos mis alumnos y los colegas que conocí ahí. Pero ya yo estaba determinado que quería salir, quería hacer algo más y de pronto pasó como un mes, un par de semanas, creo, después que yo había vuelto de Florida. Y sale por ahí, no sé, en redes sociales que estaban haciendo un curso para prepararse para el examen de la NSCA. Y ese curso era aquí en Santiago, en un gimnasio, en Motion, gimnasio muy reconocido. Y dije, ya, voy a ir, voy a tomar el curso. Fue un fin de semana. Vine, estuve ahí, conocí a la gente, conocí a los chicos de ese gimnasio, me gustó harto como el ambiente. Y siempre en todos lados, como que, especialmente en el mundo académico, a mí me gustaba como participar en las clases, soy el típico preguntón de la clase. Y bueno, terminó el curso, todo bien, pero en realidad era un curso para prepararse para la prueba de. Ya. Entonces terminó ese curso el día domingo y como que tenía una intuición por ahí y le dije al encargado del gimnasio, le pregunté, oye, ¿y no necesitan gente para trabajar acá? Y me dijo, puede ser que sí, mándame el currículum.
me vine a Antofagasta, me volví a Antofagasta, le mandé el currículum y creo que al día siguiente me llaman. Me Buena. llaman y me dicen, oye, nos contaron que estás interesado en trabajar, justo nos falta alguien y nos dijeron que, puta, como que destacaste harto en el curso. ¿Podéis venir a una entrevista? Y yo así como, sí, le dije, sí. ¿Cuándo? Creo que era me dijo, no sé, me dio un plazo, no recuerdo bien, pero fue como, yo le dije, ya, dame una semana. Y fui, renuncié a la pega y me vine a la entrevista. A la entrevista. Pero yo venía con toda la idea de que me iba a quedar acá. O que de aquí, este era mi pasaje para irme a mi destino final, que era Estados Unidos, Florida. Claro. Entonces, lo hice, me vine a la entrevista. Afortunadamente, pasé la entrevista. Me recuerdo que me vine con una maleta, creo, una bolsa y una mochila. En ese tiempo yo era vegetariano, era vegano, entonces andaba con mi olla para todos lados porque siempre me paraba la misma comida, andaba viajando con una olla. Y llegué, no tenía casa, contacté a un amigo, le dije, oye puta, voy para allá, me podéis alojar un mes o algo, y me quedé, gracias a ese amigo al que me recibió. Estuve trabajando ahí en ese gimnasio, de hecho como medio part-time creo al principio, y empezó a ir bien. Después puta, tenía un límite el tiempo que me podía quedar en esa casa, y recuerdo que todo ese año estuve, creo, como en 4 casas distintas. Todos los meses me tenía que cambiar de casa. Me iba a un Airbnb, después me iba a donde un amigo. Me pasaron un montón de cosas. Y Sí, yo no cachaba sí. nada de tu historia. Y me empezó a ir bien, creo, ahí me empezó, harta gente, claro, me empezó a preferir, a entrenar conmigo. Por ahí conocí a una persona, me puse a pololear. Empecé a hacer como mi vida acá y felizmente después con un amigo, un viejo amigo de muchos años, que también él es de Antofagasta, nos fuimos a ir juntos. Pudimos andar algo y ahí yo finalmente me pude establecer. Me acuerdo, partí con un colchón inflable, todavía tengo las fotos, una pieza así sin cortinas, le puse unos papel estos de embalaje. Embalaje. Sí. Y saqué una foto porque dije, esta va a ser una foto épica. Y después ya empecé a trabajar, me contrataron en el gimnasio y Bueno. en esto pasaron un par de meses y llegó la pandemia. Y ahí como que no me acuerdo que nadie sabía lo que iba a pasar. No, yo quedé un poco en el aire y estaba yo ya con todo, estaba motivado, estaba así, como que sentía que íbamos por un tobogán. Y por temas obvios del contexto económico, laboral y todo, nos redujeron el sueldo a la mitad, lo cual para mí fue muy duro porque no me podía mantener bien así, tenía que pagar un arriendo, no tenía nadie más acá que me pudiese ayudar, no había otra forma de trabajar, entonces dije, chuta, ¿qué hago? Y como mucha gente me estaba feliz entrenando conmigo, me propusieron, oye, puta, te puedo dar este dato, y empezaron a recomendar, y después me dijeron, oye, ¿por qué no te independizáis? Y dije, puta, ¿sabes qué? Yo creo que sí. Y me lancé a la piscina, sí, bueno. Y fui creo que el primero en renunciar, y... me enredé con algo también, sí. Y Espera, que está muy buena la historia. Sí. Voy a hacer un break, Mauro. Increíble la historia, nunca pensé, te conozco, bueno, le digo a la gente que yo actualmente entreno a muchos deportistas en el gimnasio de Mauro y nunca pensé que tu historia era así, que está muy entretenida. Quiero hacer un break para saludar a los auspiciadores. ¿Te gusta el estudio donde estamos? Está increíble, sí. ¿Está aesthetic, sí. como tu gym? Sí, súper aesthetic. Oye, Loopland es un estudio, para contarle a la gente que está viendo este capítulo, es un estudio que independientemente si hay músico o no, puedes venir con tu amigo a grabar un podcast, a grabar una canción. Así que si tenías alguna canción en mente, puedes venir a grabar con Solrak, con los Gym Bros. La propuesta, bueno, está súper buena. Así en realidad. Que, sí. Oye, bienvenido y Napo. ¿Tomaste agüita algo? Estamos con agüita magua. Perfecto. La historia. Bueno, y con este amigo que me fue a vivir, siempre nos gustó el tema del emprendimiento. Las empresas de tecnología nos inspiraban harto. En ese entonces Corner Shop era como la grande. Sí, pues estaba en ese tiempo. Notco, que eran como los emprendedores que habían salido de la Chile. Mi amigo, mi roomie, salió de ahí. Entonces me contaba, me hablaba y a mí me inspiraba harto.
me llamaba la atención cómo personas de acá de Chile habían logrado hacer empresas grandes y estaban saliendo para afuera, y eso es un poco lo que yo quería hacer. Siempre desde chico como que sabía que quería hacer cosas grandes, quería hacer cosas relevantes, grandes, y no sabía qué, pero sabía que era algo grande. ¿Más Siempre por tuve esa visión. curiosidad o visión o ambición? O un poco de todo. Me pasa un poco que me siento a veces tan agradecido de la vida que siento que hay tantas herramientas que una forma de hacer un agradecimiento es aportar cosas grandes a la sociedad y a la humanidad. Hay mucha gente que lo ha hecho, y creo que yo, tú, cualquier persona puede hacerlo. Entonces, a veces como sentía que tenía esas ganas de hacer cosas grandes, entonces si las tenía, bueno, hay que hacerlo, porque tengo las herramientas, tengo mis manos, mis piernas, mi cabeza, mi cerebro y las ganas, la energía, que es lo más importante. Entonces, bueno, me inspiraba mucho ese tema de la empresa, y cuando estábamos en pandemia, en este proceso que no sabía qué hacer porque estaba ganando poca plata, le dije, oye, hagamos algo, no sé, hagamos algo, quiero hacer algo de ese tipo. Y me llama mucho la atención el software. ¿Por qué? Porque es algo que puedes escalar rápido, que puedes trabajar, puedes hacerlo acá y lo llevas a otros países muy rápido. Y siempre tenía ese bichito del software, del mundo de la tecnología. Y aparte que inspirado por estas historias de Corner Shop y otras empresas tecnológicas de Chile. Pintual también. Entonces, bueno, con eso en paralelo, le dije, quiero hacer una empresa. Y ya con eso en mente, me renuncié al trabajo y empecé a trabajar haciendo clases yo personalizadas, pero por mi cuenta, Ya. online. Y fue el periodo que más clases hice, más que cuando trabajaba físico. Me acuerdo que levantaba, no sé, tipo 8 de la mañana y tenía 8, 9, 9, 10, así, sin parar, puras clases. Y la gente como me había recomendado, Claro. entonces estaba full clase y paraba a las 10. Estaba todo el día en el computador. Pasé de ser un entrenador que estaba ahí todo el día moviendo pesas a ser un niño rata en el computador todo el rato, pero bueno, igual en el mundo del entrenamiento, y simultáneamente con este proyecto que quería hacer de tecnología, que en realidad en ese entonces ni siquiera lo tenía como bien claro, solo que sabía que quería hacer algo relacionado con la tecnología. No. Entonces buscando por ahí, se me dije, oye, ahora en la pandemia la gente necesita entrenar, y si hacemos una especie de Spotify, o sea, perdón, como especie de Netflix, pero de entrenamiento para que la gente pueda entrenar. Y justo vi que habían lanzado una plataforma que se llamaba Masterclass en ese entonces, donde Yo después vi otra. que era como de gente como ultra pro en sus distintas disciplinas, no sé, Mel Gibson, que te hacía clases de guitarra, no sé, es la Simona esta de gimnasia. Después uno se llama Jano, algo así, que después... También por ahí, La verdad sí, claro. después creo que llegó. Pero en ese momento no estaban, o sea, me imagino que la estaban desarrollando o algo. No, pero esa era mi idea. Y empezamos con mi amigo, dentro del poco que sabíamos, las pocas herramientas que teníamos, empezamos ahí. Yo dibujé un logo, empecé a buscar un nombre, y ahí nació el nombre de Improve. Que yo decía, puta, quiero hacer un nombre, pero que sea único, pero que a la vez tenga un mensaje detrás. Y me gustaba mucho la palabra improve, que es la palabra gringa, o sea, en inglés, que significa mejorar. Sí. Pero la quería modificar y dije, ya, la desglosé en in, que es como estar in, así como algo cool en ese momento. Y pro, porque también inspiraba harto GoPro, la marca GoPro. No. Y dije improve y empecé a jugar y salió y creé la marca. En ese entonces era para hacer la parte de tecnología. Y también había otro amigo que fue el que me recibió en su casa cuando yo llegué, que también él había trabajado en un par de startups. Entonces me había dicho, siempre me dijo, oye, tú deberías hacer algo con tus asesorías, porque yo también hacía asesoría online. Cuando me vine para acá, continué haciendo un par de asesorías. Otra arista que no conté es que cuando hacía esa asesoría online, yo hacía todo por Excel. Escribía todo por Excel, y en lo medio maniático que soy, empecé como a decir, oye, si voy agregándole fórmulas, empecé a mejorar los Excel, de perfeccionista, empecé a hacer mis Excel y mis tablas cada vez eran más pro, por así decirlo. Ahora las miro y digo, puta, en realidad no tenían mucho de pro, pero para ese entonces, para lo que yo sabía, para ser un profesor de educación física, que no tuvimos ningún ramo de Office o algo, la desarrollé harto. Y después se necesitan.
y por ahí también estaba esa idea, como que dije, ya, podemos hacer algo de entrenamiento y también unir esto de las asesorías. Era una idea bien amorfa en realidad. Pero como que dábamos bote para allá y para acá, pero estábamos con las ganas. Y simultáneamente yo hacía las clases. Entonces me acuerdo que me levantaba temprano, y como, no sé, muy temprano nos conectábamos en ese entonces y tratábamos de avanzar. No, ya en este momento no me acuerdo en qué avanzábamos. Y después yo continuaba con todo el día con mis clases. Pero bueno, esto fue durante un par de meses. Yo abrí la empresa porque estaba con la convicción de que íbamos a hacer algo bueno, algo grande. Y abrí la empresa. Después se unió mi socio. Y uno de estos personajes que yo hacía asesoría, que le hacía asesoría online, que era de Antofagasta, empresario, con locales allá en Antofagasta. Habíamos hecho muy buenas migas y cada vez que él venía a Santiago durante ese año que yo estuve, nos juntábamos a almorzar, me invitaba, habíamos hecho como buena conexión, éramos amigos y en un momento me dijo, oye Mauro, yo te veo como con visión de emprendedor, se nota que tenéis como las ganas y la capacidad de ser emprendedor, un día como hagamos algo. Pero ahí quedó, y siempre yo quedé como con esas ganas. Y en todo este proceso yo estaba haciendo las clases, el tema de lo que estábamos desarrollando, que al final empezó a desinflarse un poco, porque claro que no perdió un poco el norte, mi socio también tiene su pega, estaba difícil el desarrollo, nadie desarrollaba muy en profundidad, estábamos muy así por superficial. Y me llama este personaje de amigo de Antofagasta, y me dice, oye Mauro, tengo ganas de invertir en un negocio. Y es relacionado al entrenamiento. Y me gustaría hacerlo contigo. Y le dije, ya, pues, buena, hagamos algo. ¿Tú en ese momento creíste que esto se daba, que se iba a lograr 100% o tuviste ciertas dudas? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese minuto cuando te ofrece? De repente pasa muchos proyectos, muchas ideas, muchas cosas que a uno le dicen, de repente quedan un poquito ahí volando. Siempre como que creo, siempre me la creo. Yo creo que es igual. ¿Pero desde la ilusión o desde una cuestión más de convicción? De convicción, sí. O sea, yo sé que si algo realmente uno le pone el esfuerzo y la persistencia suficiente, todo se puede lograr. Nada imposible. Pero uno tiene que creer en eso, obviamente. Pero si uno no le tiene tanta fe, obviamente que no lo va a lograr. Pero no porque el proyecto la idea sea mala, sino porque no le tiene la suficiente fe. Sí, claro. Entonces, pero él me dice, pero la idea que tengo es hacer importaciones, ahora que estamos en pandemia. Al parecer, él es muy estudioso, siempre está ahí atento a las cosas que están pasando. Me dijo, al parecer, la mano ahora es vender implementos de entrenamiento para la casa. Y le dije, ya, pues hagámoslo. Yo quería hacer algo, quería desarrollar algo, tenía esa gana, ese bicho. Y le dije, oye, pero yo con un amigo, que en ese entonces no tenía idea que existía, estamos haciendo un proyecto, queremos hacer como una página de entrenamiento online. Pero él me dijo, no, yo quiero vender implementos. Le dije, pero mira, a lo mejor si yo lo meto a él, en este proyecto a lo mejor nos puede ayudar a hacer la página, porque él sabe de páginas web y cosas, y ve parte como la tecnología, al menos sabe mucho más que yo. Un buen complemento. Claro, y también esas ganas uno de cuando... De amigo, de que quiere meter a los amigos en el bote igual. Pues. Sí, claro. En el fondo también yo siempre he sido así, como que la gente que me apoya, yo le quiero retribuir la mano. Entonces este amigo mío creyó en mí en ese proyecto de hacer esto de la asesoría y del entrenamiento online. Entonces, puta, ahora me ofrecen otro proyecto. Dije, puta, ven conmigo. Y lo unimos. ¿Vale? Y me dijo, ya. Y trabajamos los tres. Y también la pareja de este socio, porque ahora ya se vuelve socio, que son de Antofagasta. Y formamos un e-commerce. Entonces yo ya tenía lista la marca, tenía lista la empresa. Entonces este socio dijo, yo puedo poner el capital, que todavía me acuerdo, unos $30,000 en ese momento. Veamos qué podemos hacer con esto y pongámonos a vender. Y yo dije, ya, yo lo voy a hacer. Tenía en ese momento cero idea de cómo hacer importaciones, así que me metí a internet, busqué un curso, hice un curso de Luchito del Viento, un personaje conocido acá del mundo del emprendimiento chileno.
Y hice el curso y aprendí de importaciones, de cómo traer cosas de China y Obligado, todo. bueno. Y entonces me comuniqué con los chinos, hice unos diseños, me acuerdo, le mandé las cosas que queríamos y todo por WhatsApp, así, puta, con la confianza nomás, porque en el Sí. fondo no cachai. Y resultó, pues nos trajimos un contenedor, me acuerdo, completo de mancuernas, barras y discos, que todavía tenemos de hecho en el gimnasio, que son brandeados con nuestra marca, y bandas también de La he visto, entrenamiento. sí, Sí. sí la he visto. Nos trajimos eso y empezamos a vender. Fue un desafío igual, porque no es tan fácil. Ahí fue No. ya mi primera experiencia ya realmente operando un negocio. Había mucha competencia también en ese entonces, había marcas que justo se habían equipado con todo, pero lo bueno es que había demanda. Mucha demanda, Entonces yo vendía hasta por Facebook, me acuerdo, y simultáneamente seguía haciendo mis clases. Entonces estaba full todo el día en el computador, como que así en paralelo hacía muchas cosas. Lo bueno sí, a mí la pandemia soy una de las personas que les sirvió mucho. O sea, todo esto me ayudó para poder estar enfocado. El aislamiento, me he dado cuenta que a mí a veces me sirve mucho. Y en este proceso, bueno, empezamos a vender, empezamos a capitalizarnos un poco, hasta que en un punto empezó a bajar la demanda porque ya se empezó a abrir también Abrir el, todo, el claro. tema. Entonces la gente ya no quería tanto tener el home gym, y la gente quería entrenar. Y ya estaba chata de estar en la casa, Salir de la quería casa. salir a Obvio. entrenar. Y yo por mientras me había hecho mi gym en la casa, en el living, me acuerdo. Yo siempre he sido bien gym rat, entonces siempre me mantuve entrenando durante toda la pandemia y subía mis videos entrenando, tenía ya mis pesas, tenía un set de mancuerna, una barra, me empecé como a equipar, tenía un rack así, bien obviamente home, y seguía entrenando obviamente la gente online todo el día. Y en un momento una clienta me dice, oye, puta, Mauro, caché que estás ahí entrenando en tu casa, yo estoy viviendo al frente de tu casa y ya estoy chata de entrenar en la casa. Entonces me Quiero gustaría, salir. sí, puta, estaba pensando que quizás podría entrenar a tu living, porque No, sí, claro. claro, ella no sabía que era mi living, pero a lo que tú subís los videos, y le dije, oye, sí, yo feliz, pero es mi living, no es una cosa así simple. Me dijo, sí, sí, yo feliz con tal de salir. Apaño. Sí. Entonces ahí empecé a trabajar medio híbrido. Me acuerdo que hacía clase en el computador, me paraba y iba a hacer una clase al living y después volvía al computador, clase así. Y así partí y empecé a subir videos de ella. De Sí. contenido de lo que estáis haciendo. Claro, claro, a De mí forma siempre presencial. me gustó hacer videos y eso creo que igual me sirvió harto porque me mantuve como activo y eso te hace Obvio. que te da Marketing. visibilidad. Y simultáneamente el tema de las pesas que se estaba vendiendo, pero ya empezó a bajar un poco. Y estaba con todo un enredo ahí de hacía 1000 cosas a la vez. Y de repente más gente empezó a querer ir a entrenar a mi casa y ya eran tres y así. Y empecé, dije, ya, como ya yo estaba chato de estar sentado en el computador, ya mi idea era que todos ojalá fueran a entrenar a la casa. Yo Y no sé, recuerdo que el computador ya también ha sido sí, online y que hay claro. podrido Sí, del po. Y computador uno que y es profe, somos activos y hiperkinéticos, interacción. te querís mover igual. Sí, lógico. Entonces pasó que justo ocurrieron dos cosas. Uno que bajó la demanda de las pesas y otro que empezó a subir la demanda de que la gente quería salir. Entonces conversamos con mis socios y dijimos, oye, ¿y si ya estamos cachando que esta cuestión del e-commerce ya va para abajo? También tenemos que reconocer que no explotamos la marca, no crecimos más allá, creo que alcanzamos a hacer solamente dos pedidos. Dijimos, ¿y si ahora con esa plata que juntamos arrendamos una oficina? Porque justo una clienta me había comentado que en Miami estaba de moda como entrenar en oficina, en espacios reducidos. Si arrendamos una oficina y hacemos un mini gym y orientamos ahora el negocio hacia allá, y yo como soy entrenador, paso todos mis clientes online, los tiro y los voy a aportar como a la empresa para que partamos con un gimnasio. Todo se fue dando de una Sí, forma. sí, igual lo estoy resumiendo Sí. y no fue así tan fácil, porque igual con el e-commerce sufrimos harta cosa. Harto dolor de cabeza. Sí, sí, pero es parte de. Es aprendizaje, obvio. Sí, totalmente. Y bueno, partimos con esta oficina, eran 45 metros cuadrados, un espacio muy chiquitito, que estaba al frente de mi casa. Y ahí empecé de nuevo, full entrenamiento, entrenando todo el día gente, entrenando gente.
Y bueno, ya cuando en mi casa yo ya había equipado más el gimnasio, había puesto piso y todo, ya la casa ya se veía así como un mini gimnasio, era chistoso igual. Empecé a armarme, cada vez tenía más pedazos de piso, cada vez después le puse el espejo, después compré una maquinita, otra maquinita, y empezamos ya a hacer un mini gimnasio, y yo le puse unos focos, así como de grabación, que habíamos comprado para hacer este proyecto de los videos y todo, y entonces empecé a sacarle harto el jugo a los videos. Yo entrenaba gente, hacía videos, los editaba y todo. Y empezó como a hacerse eso más conocido. Y cada vez más gente quería ir a entrenar conmigo. Y en un momento ya estaba topado. Y dije, ya, llegó el momento de tener a alguien más, no solo yo. Y ahí traje una persona, otro entrenador, una entrenadora de hecho, era la primera. Y me empezó a ayudar y empezamos a trabajar los dos a la vez en el gimnasio. Sí, estábamos súper apretados, me acuerdo en un momento. Espacio, claro, obvio. claro. Ya son 4 personas, quizás más. Sí, eran 4 personas de hecho, pero era un espacio muy chiquitito, entonces se empezó a sentir incómodo, pero estábamos full y yo ya estaba, pero on fire, o sea, como todo lo que quería hacer lo estaba haciendo y estaba avanzando, entonces ya mi convicción esa que siempre he tenido, como que ya me la había asegurado, dije ya. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Entonces sabía que podía seguir creciendo a pesar de que pasaran cosas malas, dificultades y todo. Siempre ya había que ir para adelante. Y en un momento ya estábamos full. Contraté a otro entrenador y empecé yo a salir un poco de los entrenamientos. Ya no los hacía todos yo. Y de repente dijimos ya, estamos full. Y siempre esa fue la meta. Dijimos, vamos a trabajar hasta que esta cuestión ya no dé para más, no caiga más gente en la oficina. Y ocurrió, no caía más gente, no podíamos tener más clientes. Y dijimos, pidamos un crédito y vamos a cambiarnos de un gimnasio ahora más grande. Todo esto pasó como en un año. Todo esto fue muy rápido. Y pedimos el crédito, nos fuimos al local ese donde estamos ahora, felizmente, en la cabaña con Las Condes, para que vayan a conocer el gimnasio, el mejor gimnasio de Chile. Y nos fuimos para allá, también, haciendo todo nosotros, circo pobre, yo ayudando a poner el piso, limpiando. Hicimos de todo. Sí, todo. Ese fue un proceso duro. Fueron 2 meses así, pero también con la motivación. Y cuando algo que es tuyo, vais, cada cosa que cargáis, cada clavo que pegáis, o sea, es otra la motivación. Claro, es distinto. Cuando trabajáis para alguien, a sentir que algo es tuyo propio. Pero igual creo que eso es súper importante lo que tú decís, porque tuve la suerte de que desde chico, bueno, no tan chico, pero no sé, desde los 17 años, yo empecé a trabajar y trabajé en distintos lugares y experimenté lo que es trabajar para alguien más. Y hubo una experiencia, me acuerdo de mi primer trabajo, que el primer día que salí de mi primer trabajo me puse a llorar. Porque dije, no, yo no estoy hecho para esto, como no sé, me frustró. Siempre me ha gustado ser libre, me gustaba mucho la playa y todo. Y esa fue una experiencia bien que si queréis después podemos hablar de eso. Pero entonces yo ya sabía lo que se podía hacer trabajando, entonces dije, si yo soy capaz de hacer eso, puta, voy a dar el 10.000 veces lo que doy para alguien, lo puedo dar para mí. ¿Se entiende? O sea, si soy capaz de trabajar 8 horas para alguien y ser disciplinado, esforzado y siempre dando lo mejor, si estoy haciendo algo para mí, puedo dar 12 horas. Entonces, eso creo que es súper importante, como tener las ganas y saber de que si uno es emprendedor, pues tenéis que dar el 100% porque es mucho más valioso que si lo haces para alguien. Totalmente. Entonces, bueno, ya seguí con esto. El gimnasio lo abrimos y uno de los clientes que yo conocí en la oficina era arquitecto. Y cuando buscamos el local, yo le dije, oye, quiero hacer otro gimnasio, o sea, nos queremos cambiar, ayúdame con el proyecto. Y él me ayudó. Entre los dos, o sea, sí, entre los dos armamos todo el diseño, que yo siempre quería un gimnasio estético. Y trabajamos harto juntos en ese proceso de armar el gimnasio nuevo. Pero en el fondo yo contraté los servicios de su constructora. Y nos hicimos muy amigos. Actualmente él es mi socio en otros proyectos. Porque ahí cachamos que trabajábamos bien juntos, teníamos afinidad. Y bueno, empezamos a crecer. Ya después
cada vez fue, no sé, más entrenadores, yo cada vez hacía menos. Creciendo sí, de a poco, y ahí estamos, pues. Después, con este socio, o sea, que conocí ahí, el constructor, él siempre quería hacer gimnasios también. Entonces me dijo, puta, me encantaría que perteneciera a esta empresa, pero la empresa ya estábamos, en el fondo, ya estábamos los socios. Y me dijo, oye, él tiene alta relación con Perú, con Lima, por cosas del personales. Y se dio cuenta que era una muy buena oportunidad hacer algo allá. Y me pidió en el fondo que trabajáramos juntos y hiciéramos un proyecto en Lima. Y hicimos una franquicia del actual gimnasio de nuestra marca Improve. Y pusimos un Improve en Perú con él. Y ahí otro desafío también, otro tema, salir afuera, hacer cosas afuera, es también otro tema, sí. Y ahí hemos estado en eso. Voy a resumir toda la historia primero laboral para no enredarme. Y después, en todas las cosas que han pasado, nos han pedido hacer más gimnasio. Ahí tenemos algunos proyectos de los que todavía no puedo hablar mucho, pero que se vienen fuertes. Y siempre yo tuve ese bicho inicial que me quedó como la herida de quiero hacer el tema del software, el software. Siempre quedó ahí como ese fantasma. Y de hecho yo de repente avanzaba un poquito, como que averiguaba, tomé mis clases de programación, empecé a aprender a hacer el Figma, empecé a dibujar pantalla y empecé también a trabajar con scripts detrás de las planificaciones que hacía online. Pero siempre quedaba ahí, siempre había como un tope y decía, puta, realmente... Lo de lado. Porque está igual full con lo otro. Exacto, me demandaba mucho y me daba cuenta que necesitaba a alguien que fuese experto más en el tema, porque yo sí puedo llegar a ser, quizá todos podemos llegar a ser expertos en algo, pero me iba a tomar demasiado tiempo que no tenía. Y en uno de estos viajes a Perú, le comento a mi socio, le digo, oye, puta, le conté, siempre he querido hacer un software y tengo esta idea y creo que puede ser muy buena. Y son esas ideas que uno tiene desde siempre y que de repente las comentaba, yo estaba en conversaciones por ahí y te das cuenta que sigue siendo una buena idea. Entonces como que decía, puta, quiero desarrollarla. Y le comenté y él me dice, puta, tengo un conocido que te puede ayudar. Habla con él, me acuerdo que tuve una reunión con él, puta, me tiró un poco para abajo, por ahí siempre me ha tocado gente que uno le pide ayuda y que te tira como para abajo, o es negativa, pero yo seguía ahí, no, si la cuestión es buena. Me ha pasado varias veces, pero bueno, son varias historias, y en fin de cuentas, en un momento él me dice, oye, ¿sabéis qué? Un familiar mío, o sea que es como más o menos familiar, no directo, pero familiar, es programador. Es chico, se ganó un premio de Apple. Y el hombre. Sí, debería conocerlo. Y dije, sí. Sí, oye. Yeah, sí. He is the man. Sí, y lo contacté. Le conté la idea y todo. Y tuvimos feeling también el motivado, una persona motivada. Y hicimos la empresa, nosotros tres dijimos vamos a sacar este proyecto, cada uno con su rol. Llevamos varios meses ya trabajando, ya estamos a punto de lanzarlo. De hecho, hace poco salió, por ahí se nos filtró una información de que estábamos haciendo este proyecto. Y fue, creo que sí la vi. Sí, salió por ahí la noticia. Entonces, actualmente, al día de hoy, tenemos creo que alrededor de 600 usuarios ya inscritos en la aplicación. Tenemos un par de gimnasios esperando también para que podamos comenzar con ello. Y estamos en la etapa final del desarrollo, así que también estoy ahí muy motivado con eso, porque al final también va muy de la mano de todo, del mundo del gimnasio, del entrenamiento. Y eso es lo que a mí me gusta en el fondo, porque sí estoy haciendo hartas cosas, estoy en varios proyectos, pero siempre todo alrededor de lo mismo, del entrenamiento, del movimiento, del deporte. Porque fue algo que a mí me ayudó mucho. Entonces siento que también mi Ikigai, no sé, me imagino que conocen ese concepto, está muy ligado a eso, al deporte. Así que eso un poco, en resumidas cuentas. Buen invitado, Dios mío, estoy motivadísimo. Hagamos un break de Amagua. Hidratación, ¿qué tal la agüita? Quesita, bueno. Está buena. Sí. No, está rica, de verdad. Mauro, increíble historia, estoy con unas ganas de seguirle dando y luchando. Yo creo que mucha gente que te sigue, que te escucha, y gente que de repente no ha tenido la oportunidad todavía de conocer, me imagino que está pendiente de lo que estás haciendo.
Veo ambición, lo cual la ambición para mí es buena, no lo veo nunca como algo malo. De repente hay gente que lo asocia mucho como al tema plata o quiere crecer y todo. Siento que ha sido un crecimiento súper orgánico, te felicito, porque también la forma que habláis, yo te conozco ya hace como 2 años, pero nunca me imaginé que te explayaba y tenías que saber borrea. Así que también te felicito. Eh, Increíble historia para toda la gente que quiere, que ya está en esto, que quiere partir, gente que está estudiando. Yo creo que el deporte ha cambiado mucho en Chile. La carrera nuestra, bueno, los kinesiólogos, preparadores físicos, técnicos en deporte, como que han descubierto o se han dado cuenta que hay mucha demanda. Y hay mucha idea, hay mucha gente que está con proyectos en la cabeza, pero lo que hablamos en un principio antes de fuera de cámara, que es concretar la idea. Tú lo has hecho y como dice Steve Jobs, que lo da una charla en Stanford, todos los puntos tienen sentido cuando miráis para atrás. Pero cuando uno parte, uno dice, chuta, que esta idea por acá, que el e-commerce, y de repente como que en un minuto, que cuando partiste no tenía sentido casi, como que para dónde voy, pero sabía más o menos el rubro, pero después todo esto agarró una conexión y tiene todo sentido cuando ahora miráis para atrás, ¿cachai? La gente de repente, claro, cuando ve de afuera dice, no, Mauro, sí, siempre le fue bien. Pero lo que contaste, esa foto hay que mostrarla del colchón ahí en el suelo y todo de cómo partiste, así que te felicito. El lado humano tuyo se nota. Me hablaste de tu relación con. Sé que tu abuela te llevó a la playa, partiste yendo a la playa, tu abuela te Sí, llevó, sí. Em, porque también tenía un lado con la naturaleza y sí, te conecta. Me has sí, hablado. claro. De hecho, bueno, justo tú mencionaste Steve Jobs, es uno de mis grandes inspiradores, Mira, sin saberlo te lo dije. mentores, quizás maestros. De hecho, justo hoy estoy leyendo por segunda vez su libro. Por la forma que trata a su empleado, por. Ah, no, hay varias cosas que destaco de él. Es En un general, yo creo que genio. tengo tengo 5, yo creo, mentores. Eh, Uno de estos de Steve Jobs, Albert Einstein, Arnold Schwarzenegger, y Phil Knight, que es de Nike, y Leonardo da Vinci también. Fueron 5 libros que me inspiraron mucho. Y algo que rescato mucho de ellos, en general, principalmente de Steve Jobs y por ahí Leonardo da Vinci, es la conexión de la ciencia, de la ingeniería con la naturaleza, con el arte, con lo abstracto, con lo exacto. Y creo que es algo que me identifica mucho. Y mi parte, claro, esta parte que tú mencionas en el fondo de la naturaleza y todo eso, parte muy desde pequeño. Mi padre es del sur. ¿De qué parte? O sea, no, en realidad no es del sur, porque para mí que soy nortino es del sur. No, claro. De Graneros, él es de Ah, Graneros. buena grana, cerca de Rancagua. Sí, sí. ¿Fue culturista tu papá? Sí, practico fisiculturismo también. Sí. Ah, inspiración, tu Sí, superhéroe. sí, totalmente, totalmente. Él es mi más grande mentor, obviamente. O sea, referente inspiracional, totalmente. Y bueno, él me acuerdo cuando a mí me costaba dormir en las noches, me contaba su historia en el campo, y me hablaba de los pájaros, de las plantas, del campo, y las cosas que para mí en ese momento eran como cosas como muy idílicas porque yo soy del norte, allá no hay ni pájaros, ni plantas, ni nada. No, pájaros sí hay allá, Tanto. pero claro, pero no, era muy lejano a mí, y yo lo imaginaba, Otra decía la realidad. naturaleza, así. Eh, bueno, que el norte igual es naturaleza, es otra forma de naturaleza que también aprecio mucho. Pues esa parte por mi padre y la parte de acuática fue, pues, claro, por mi abuela, mi abuelita, que siempre desde chico nos llevaba todos los veranos a la playa. Todos los días pasábamos pegados en la playa. Ese era mi safe place en ese momento. Pasaba en la playa, me acuerdo, jugaba en la arena, me gustaba disfrutar de las olas, me enseñaron a nadar muy de chico. Toda mi familia, por parte materna, estaba muy relacionada al mundo del agua, waterpolo, nadadores y todo. De hecho, ¿Competiste en natación? sí, sí, mi primer deporte fue la natación, me metieron desde chico, y entrené. Eso fue mi primer acercamiento a un deporte que donde me dedicaba a entrenar y todo, y tuve mis competencias. Debo reconocer que nunca fui extraordinario. En la universidad siempre fui sí, quizá el mejor, pero dentro del mundo de la natación nunca fui así, nunca saqué un primer lugar en los torneos que fui, pero aprendí mucho de eso, del entrenamiento, del tema de esforzarse, también de esa sensación de relief, de alivio cuando uno entrena.
Y bueno, eso fue mi primer acercamiento, pero me gustaba más la playa, más el mar. Nunca me gustó tanto la piscina. Más encerrado. Sí, claro. Y eso de dar la vuelta para allá, para acá, mareado. Me gustaba más el mar. Y también tuve como a los 12 años, creo, ya no recuerdo bien, mi primer acercamiento a las tablas. Empecé a andar en skate con unos chicos ahí del barrio donde vivía mi primo. Y ahí empecé a andar en skate, entonces también me enamoré del skate, me encantaba. Y después entonces como que logré encontrar el match entre el skate y la playa, que era el surf, Claro. específicamente el skimboard, Skimboard. que es Solra, que de ahí lo conozco también, de hecho, un deporte muy entretenido que no es tan conocido. No, nada. Y creo que de alguna manera quizás yo tengo un rasgo quizás de ser medio obsesivo con las cosas. Y me enamoré del skimboard y skimboard. Y eso fue como a los 15 años y empecé a practicar. Y quería ser mejor. Y estuve mucho en eso. Aparte me ayudaba mucho a salir de a veces de problemas. Que uno a veces quiere escapar de los problemas. No sé, hay gente que se escapa en la droga, en el carrete. Y yo escapaba a la playa. La playa era mi lugar de refugio. Y ahí después, bueno, del skimboard me ayudó también mucho a conocer gente, viajé, campeonatos y cosas. Después pasé al surf, empecé a surfear. Entonces ahí estuve muy ligado al deporte, a la playa. Eso me gustaba mucho, me encanta hasta el día de hoy. De hecho, una de las razones por las que me costó salir, yo creo, de Antofagasta y no lo hice antes fue por lo mismo, porque De más. no, Santiago para mí era como lo contrario a poder estar en la playa. Y eso, no Oye, sé Mauro, pregunta. hablaste de la universidad que era el mejor o uno de los mejores, pero En tuviste... natación. Ah, natación. Sí, Pero tuviste pasadas por distintas carreras. sí, uff, si te contara. Sí, me di hartas vueltas. Yo primero salí del colegio y mi primera carrera fue ingeniería civil industrial. En ese entonces Acá en... me fui a estudiar a la Federico Santa María. Sí, que por lo mismo quería escapar de salir de Antofagasta, pero quería un lugar con playa. Aparte del skimboard ahí se practica mucho, muy buenas olas para eso. Valparaíso, la carrera era mi pasaje a seguir haciendo lo que me gustaba. Y aparte me iba bien en matemáticas, era bueno para física, como que nunca fui tan bueno como para sentarme a leer. Entonces siempre decía, puta, me encanta hacer ejercicio de matemática porque podía hacerlo mientras escuchaba música. Y me fui al matemático, entonces si te ibas en matemático, lo mejor que podía hacer es estudiar ingeniería. Entonces ahí me fui a la Federico, pero ahí me di cuenta que no era lo mío. No, yo me di cuenta, esto no es lo mío, no me imaginaba así, no. Ahí igual fue un proceso difícil. Mi primer ¿cómo se dice esto? Confusión laboral, existencial, de hecho. Como que no sabía qué hacer. Sabía que no era lo mío eso, no me imaginaba. Veía a la gente y decía, oh, no me imagino así como una corbata. En su oficina, claro, no. De hecho, el mismo perfil como de mis compañeros, quizás yo no calzaba tanto. Y ahí dije, puta, ¿qué hago? Y empecé como también a buscar dentro de mí un proceso bien existencial. Entonces, bueno, en un momento ya mi familia me dijo, oye, no podemos seguir como que está en nada, porque ya congelé la carrera, obligado de verte a Antofagasta. Sí, yo no vengo de una situación muy acomodada, entonces era para tener una persona estudiando fuera era complicado, yo sabía que era un sacrificio total. Entonces me devolví a Antofagasta y en todo este proceso obviamente uno pasa por procesos de rebeldía, volví a dar la PSU y me fue súper bien en la PSU. De hecho en matemática me acuerdo que me equivoqué en una, fue como 8, 11, algo así. Entonces me fue muy bien en todas las pruebas. Y eso me habilitaba para ganarme una beca que en ese entonces se llamaba la beca vocación de profesor. Y yo no tenía idea si en realidad eso es lo que yo quería hacer, pero dije, como mis papás, sin ánimos de juzgar, estaban obviamente preocupados por mí porque no sabían hacia dónde yo iba. No me iban a financiar cualquier cosa, entonces le dije, yo si me meto a estudiar profesor,
putas, no, me voy a tener esta beca, así que no les voy a deber nada a nadie. No va a salir el bolsillo de ellos. Claro, Tranquilo, exacto, quizás con sí. esa presión. Exacto, y aparte me encanta el deporte, se ve que es algo que puedo hacer, que es puro deporte esta carrera, pero la verdad que nunca me imaginé como profesor, ni tampoco me interesaba ser profesor así como de colegio. De colegio, ¿no? Sí, Claro. admiro mucho a los profesores de colegio, pero yo no tengo la vocación de ser profesor de colegio. Pero me metí a la carrera y em, estudiándola, puta, la pasé increíble, puro deporte todo el día, ahí me empecé ya a meter más en el gimnasio también, a hacer más fitness. Estaba feliz, estaba en mi salsa, pero llegó un momento que empecé de nuevo con estas cosas existencial, como que decía, uff, porque veía hacia adelante y decía, uff, no quiero ser profesor de colegio. ¿A dónde va la mierda? Claro. Sí, si sigo honesto, parece que para allá va la cosa y no es donde yo quiero ir. ¿Qué hago? Empecé como de nuevo a tener estos como desafíos existenciales y porque se veía lo mismo, se veía que quería hacer algo grande y sentía que por ahí no iba lo mío. Mi papá es kinesiólogo, entonces dije, puta, a lo mejor soy kinesiólogo, porque puedo tener que hacer una consulta, a lo mejor puedo empezar trabajando con él o algo. Lo veía como algo que a lo mejor me iba a abrir más puertas, ya que yo no quería ser profesor de colegio. De colegio. Y me pedí el traslado de la carrera a kinesiología. Me trasladaron a kinesiología y estuve como un año, creo, en kinesiología o un semestre. Y de nuevo me vino ahí el bichito. Dije, puta, ¿sabes qué? La cagué. Sí, como que dije. Tenía que quedarme. No me dio eso. Fue todo contra. Dije, no. Porque tampoco. No el deporte. No, decía, no quiero ser lo mismo que mi papá. Como que. Ya. Y sentía que también la kinesiología me iba a limitar en las cosas que yo quería hacer. Dije, quiero hacer algo más, como más desafiante. Y ahí se me metió en la cabeza, voy a estudiar medicina. Voy a estudiar medicina y medicina, me voy a dedicar a la medicina del deporte. Como me gustaba la alimentación, ya estaba muy metido en la alimentación. Siempre me gustó el tema de la nutrición y de la salud, del deporte. Sabía que por ahí iba, pero quería algo más desafiante y entonces dije medicina. Y puta, me metí a un me acuerdo. Mis papás de alguna manera igual me apoyaron, pero ya los tenía medio chato ya porque estaban preocupados. Ya lleva puta años ahí. Claro, ya para allá, para acá, como que estaba perdiendo tiempo. Y también hay una presión un poco social y todo. Y me dije, puta, ¿qué hago? Mi papá no me pueden pagar una carrera privada, es imposible pensar en eso. Para entrar a una universidad estatal estaba complicado porque el NEM que te exigían en ese momento era alto. Yo estudié en un colegio que igual era medio exigente, entonces igual mi NEM no era así como de ultra 7, por ahí tenía como un 6, 6,2, no sé. Y aparte ya había dado la PSU, entonces ya no me era válida, era todo un cacho empezar a pensar en medicina, y aparte no tenía plata para poder irme a la universidad privada. Dije, la misma de nuevo pensé, dije ya, no quiero hacer las cosas por mí mismo, no quiero pedirle favor a nadie, no quiero deberle nada a nadie, me voy a ir a Argentina. En Argentina uno puede estudiar medicina de forma gratuita. Ahora es chistoso, pero imagínate cómo no, pero la cagó la cantidad de cambios, pero sí, todo suma la experiencia. Me querían matar y como que todos me decían, estáis locos, estaba loco, todavía estoy loco. y me fui a Argentina, me acuerdo, postulé, hice todo el show. Lo bueno que en Argentina te dan la posibilidad de hacer el primer año como a distancia, solo te tenés que dar las pruebas. Entonces, como no tenía recursos para irme a vivir allá, tenía que estar trabajando acá. En ese momento empecé a trabajar como hacía entrenamiento, no me acuerdo bien, y viajaba a hacer las pruebas en Argentina. Y después como que ya dije, no, esta cuestión se está haciendo muy complicada, me estaba haciendo muy difícil, no me gustó en realidad tampoco Argentina, no me dio como una buena intuición. Y ahí está, así dije, ya, no sé qué hacer, estoy así como, ¿qué hago? Pero no sé, y dije ya, voy a... un momento igual. Sí, voy a tratar de al menos sacar algo, y que lo más cercano era, lo que más logré avanzar fue en educación física, que fueron 3 años. Obviamente ya había perdido la beca, y pedí volver a estudiar educación física, y me fui y volví a Antofagasta a estudiar educación física, la terminé.
Esos años igual fueron, tuve que pedir un crédito, me acuerdo, para poder pagarme lo que quedaba. No quería obviamente molestar a mis papás ni nada. Y ahí terminé la educación física. Felizmente creo que fue la mejor decisión, porque si no hubiese sido por eso no habría hecho todo lo que tengo ahora. Hermosa carrera, la pasé súper bien, conocí gente increíble. Creo que es una muy linda profesión. Valoro mucho a la gente que se dedica a la labor educacional en los colegios. La verdad me saco el sombrero con ellos. Lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, cada uno tiene su misión acá. Yo no tuve el talento ni la vocación para eso, pero esa fue la historia, pues. Ahí están todas las carreras que me preguntaba. Oye, para toda la gente y todos los que están en la universidad, de repente no. Bueno, aquí está la historia de Mauro, que es increíble. Te felicito, Mauro, porque uno cree en el proceso que es como que uno va errando, que va ahí, pero al final, más que errores o decisiones como malas, es parte de. Y yo creo que todo eso te ha llevado a donde estás ahora. Ahora tiene más sentido ahora que uno mira para atrás. Así que increíble historia. Me encantaría tener más tiempo. Lamentablemente, ¿sabes qué? Hay algunos invitados que necesitan otro capítulo para venir para contar la historia. Tenemos la parte final del podcast, querido Mauro. Y me acordé mucho de mí cuando estabas hablando, porque también tuve ese tema de cambio de carrera, me fui a Australia, me acordé harto de mí y de mi historia, así que Me bacán, encantaría escucharla, bacán. po. Sí, pues algún día No hacemos sé más allá de eso. una entrevista al revés. De vuelta, claro. En esta escala del 1 al 10, ya para ir finalizando, querido Mauro, ¿qué tanto te gusta entrenar piernas? 9. ¿Qué falta para el día? El DOMS. que no vomité al final. Que no que para la cagada todo el día. Claro, Sí. que no entrenáis suavecito. Claro, volumen alto, todo, sí, carga sí. alta. Intensidad más que nos gusta la intensidad. ¿Cuánto Más debería que entrenar pierna una persona que entrena ya hace por lo menos 10 años a la semana? Frecuencia semanal. Yo creo que 2 está ¿Son bien. 2? Sí. Sí. Bueno, si ya tiene una masa muscular bien desarrollada, quizás con una puede mantener. Pero si quiere seguir como progresando, para mí 2 es una distribución inteligente. Por tu corazón, ¿qué tanto te gusta el cardio? Del 1 al 10. ¿Qué tipo de cardio? De gimnasio, Mauricio. De gimnasio, la verdad que ¿Qué le 3. Nunca te he visto en la 3, claro. Nunca te he visto en la elíptica caminando. La caminata sí, pero prefiero el deporte afuera. Para el cardio prefiero ir a andar en surf o snowboard. ¿Me estás haciendo o lo has dejado? La playa poco, snowboard he estado haciendo más. Harto. Oye, ¿qué tan disciplinado eres laboralmente y en el entrenamiento? Quiero la nota de cada cosa. Laboralmente, un 7. Y en el entrenamiento, un 7 también. Sí. ¿Qué falta ahí para...? Porque fuiste a competir, fue bien, ganaste. Sí. Porque te encuentro eres muy determinado, como que tenías eres súper autoexigente y para mí eres súper disciplinado, pero ¿qué falta para llegar al 10? Es que siempre creo que se puede hacer algo mejor, siempre se puede mejorar, sí. Esa es la respuesta. Sí. Sí, creo que... Está como esa bolsita para seguir. Sí, creo que esa siempre... esa escala, claro. Sí, cada vez encuentro más cosas como que puedo optimizar. Y creo que hay que dejar un margen. Si te dijera 10, como que me pasaría de patúo. Sí. Oye, Mauro, qué buen capítulo. Hablamos hartas cosas. Bueno, hablaste del tema laboral tuyo. Me gustaría haber profundizado un poquito más en lo interno tuyo, pero ya sabes la oportunidad para eso. ¿Arnold, Ronnie o Jay Cutler? Arnold. 10 de 10. Definitely. Sí. ¿Más por lo que hace fuera del gimnasio? Por lo que hizo, sí, como su historia. La historia me inspira harto, sí. ¿Lo has visto en vivo alguna vez? Sí, le di la mano. ¿Le diste la mano? Sí, de hecho fui afortunado. Creo que esos momentos mágicos de que entre millones de personas fui el único que logró darle la mano. Oh. No, en Brasil. Fuimos al Arnold Classic con mi papá. Me invitó. ¿Qué tenía ahí? Uy, no me acuerdo, fue hace caleta, bueno, era chico. O sea, no tan chico, no sé, 21, 22, por ahí. Y me acuerdo que venía así, toda la gente amontonada. Y mi papá era el fanático de Arnold. Y como que fue un momento así como de sentimientos encontrados porque yo alcancé a hacer igual, como que me empujó y yo logré dar la mano y él no. Oh.
pero a ese momento fue épico. Mágico. Sí, Épico. sí. Oye, ¿te gusta la mantequilla de maní? Me encanta, weón. Tenemos acá esta mantequilla de maní de Nine Brands. Buena. Justo estoy subiendo Es muy- peso, así que muy me rica. sirve. Así que regalito. Tremenda. Te dejo también la botellita de magua. Bacán. para Ah, la complemento. raja. Del Bacán. color- es tu color favorito. Bueno, el negro no es un color, pero es tu color. Te pega la botella igual. Sí, me Negro. pega totalmente. Sí, me gusta. Oye, Mauro, muchas gracias por tu tiempo, compadre. Muchas gracias Lo a pasé ti. muy bien. Yo también. Qué bueno que te gustó el estudio, el formato. Sí, la raja. La verdad es que fue muy inspirador escucharte y estoy muy contento y creo que mucha gente lo va a escuchar y las va a inspirar también. Así que gracias por Mauro. Ya, gracias a ti y espero haber inspirar a la gente porque siempre eso viene bien cuando uno está como que le cuesta a veces, necesita que alguien le diga o le demuestre que las cosas se pueden lograr, todo lo que uno quiera lo puede lograr, y que también otro mensaje es que es importante seguir la intuición. A veces uno sabe que no se siente cómodo en algo, o en lo que está haciendo en el trabajo o en la relación o en lo que sea, en el lugar, y se queda ahí porque la sociedad o hay una presión social de que hay que quedarse, pero en realidad uno tiene que ser fiel en su intuición y tiene que moverse hacia donde uno quiere. Quizás no lo tiene claro, pero hay que moverse y movimiento va a traer crecimiento. Me dejaste pensando y reflexionando. Buenísimo. Gracias, Mauro. Oye, gracias a la gente. Loopland, muchas gracias por este espacio. Seguimos avanzando. Gracias a los chiquillos ahí detrás de cámara, audio. Y eso, espero disfruten este capítulo.